Era el secreto olvidado del reino, criada en las sombras. Cuando fue enviada en lugar de su arrogante hermana gemela como novia para un jefe tribal, todos pensaron que había llegado su fin. Pero había algo que su familia no sabía. No habían enviado a una víctima, habían enviado a una guerrera. Esta es la historia de cómo una vida construida sobre una mentira se convirtió en una leyenda. El destino del reino descansaba sobre los hombros de la princesa Amara, de 18 años. Su padre, el rey Terón, para sellar un tratado de paz con la despiadada tribu de los Escorpiones de Roca, había prometido a su hija como novia al temido joven jefe de la tribu, Kaelen. Amara había crecido entre sedas y joyas dentro de los muros del palacio. Era una mujer arrogante, delicada y egoísta. Para ella, este matrimonio significaba ser arrojada entre salvajes, una desconexión de la civilización. Entre lágrimas, suplicó a su madre, la reina Serafina. «No pueden enviarme a ese monstruo», sollozaba. «No sobreviviré allí ni un solo día». El corazón de la reina Serafina era frío como el hielo. Para ella, lo importante era el reino, no la felicidad de su hija. Pero el colapso de Amara podría significar también el colapso del reino. Fue en ese momento cuando vieron el oscuro secreto que habían guardado durante años como su única salida. Un secreto criado en las sombras del palacio, en los establos y los cuarteles, desconocido para todos. Elara. Ella era la hermana gemela de Amara, declarada muerta al nacer bajo el pretexto de ser débil. Había sido criada en secreto por el maestro de armas del palacio. Elara era el polo opuesto de Amara. Sus manos no eran de seda, sino que estaban cubiertas de callos de espada. No sabía nada de intrigas palaciegas, pero sabía montar a caballo, rastrear y luchar. La reina convocó a Elara a su presencia. «Ha llegado el momento de hacer un sacrificio por el reino», dijo. «Ocuparás el lugar de tu hermana y te casarás con ese jefe salvaje». Elara, por primera vez en su vida, era tratada como una princesa, pero sabía que no era una recompensa, sino un castigo. Esa noche, se añadió una potente hierba somnífera a la bebida de Elara. Cuando abrió los ojos, llevaba puesto el suntuoso vestido de novia de Amara, y se encontraba en medio de un círculo silencioso de guerreros tribales, que habían venido a llevarla a su nuevo hogar. El viaje fue una pesadilla para Elara. Los guerreros de los Escorpiones de Roca no le dirigían la palabra, solo la escrutaban con ojos gélidos. Esperaban a una princesa delicada, pero en su lugar encontraron a una mujer extraña cuya forma de andar recordaba a la de un soldado. Silenciosa, pero con fuego en los ojos. Cuando llegaron a la aldea de la tribu, llevaron a Elara directamente ante el jefe Kaelen. Kaelen, a pesar de su juventud, había estado en cientos de batallas. Era un hombre imponente que no reflejaba sus emociones en el rostro. Cumpliendo con el tratado, examinó a la novia que le ofrecían. Esperaban a una noble de manos suaves, temblando de miedo. Pero en los ojos de Elara no había miedo, sino análisis. Cuando Kaelen tomó la mano de Elara, en lugar de una piel sedosa, sintió unos callos endurecidos por el uso de la espada. El ceño de Kaelen se frunció. Esto era un insulto. «Me prometieron una princesa», rugió, «no una sirvienta o una impostora». Elara no podía explicar quién era o por qué estaba allí. Su familia la había enviado a la muerte. Ya no había vuelta atrás. Optó por guardar silencio. Este silencio aumentó aún más la sospecha de Kaelen. No la llevó a la magnífica tienda destinada a la novia, sino que la encerró en una pequeña choza aislada, donde se alojaban los que hacían los trabajos más bajos de la tribu. La primera noche de Elara en la tribu fue el momento en que comenzó la verdadera intriga. Sora, la consejera de mayor confianza de Kaelen, y vista como su prometida, vino a visitar a Elara. Sora era una de las mujeres más inteligentes y peligrosas de la tribu. Había notado el extraño interés de Kaelen por esta extranjera, su sospecha desde el primer momento. «Así que», dijo sola, midiendo a Elara de arriba abajo, «tú eres el pequeño secreto que nos ha enviado el rey». Elara vio en los ojos de esta mujer no amistad, sino una rivalidad mortal. Sora estaba esperando que esta falsa princesa cometiera un error, y Sora haría todo lo posible para garantizar ese error.
Elara ya no era solo una cautiva, sino también un peón en una lucha de poder dentro de la tribu. Al día siguiente, comenzó la primera prueba de Elara como novia real. Por sugerencia de Sora, se le pidió que realizara las tareas tradicionales de las mujeres de la tribu: tejer los diseños sagrados, moler hierbas curativas y preparar la comida ceremonial. Elara no había cogido una aguja en su vida. En el telar fue un completo desastre. Rompió los hilos, arruinó los diseños. En lugar de hierbas curativas, seleccionó las venenosas. Mientras las mujeres de la tribu se burlaban de ella, Sora sonreía con falsa compasión. «Como veis», le dijo al jefe Kaelen, «el rey nos ha enviado a su hija más inútil. Esto es una traición al tratado». La vergüenza de Elara se convirtió en ira. Ella no había sido entrenada para estas tareas. Al atardecer, cuando Kellen y sus guerreros regresaron de la casa, los jóvenes de la tribu practicaban el lanzamiento de lanza. Uno de los jóvenes no lograba acertar al blanco, agotando la paciencia de Kellen. Elara no pudo soportar más ver los lanzamientos fallidos. Ante la mirada atónita de todos, dio un paso al frente. Tomó una de las lanzas de práctica en su mano. Cerró los ojos. Equilibró su respiración como le había enseñado el maestro de armas. Sintió el peso y lanzó la lanza. La lanza voló con un silbido agudo y a 50 pasos de distancia. Se clavó en el centro exacto del objetivo, en la diana. Un silencio sepulcral cayó sobre la aldea. Todos los guerreros, incluso Kaelen, se quedaron helados. No fue un tiro de suerte. Fue el lanzamiento de una guerrera experta. Elara había fracasado en todo lo que se suponía que debía hacer una princesa, pero había ejecutado a la perfección el único movimiento que se suponía que debía hacer un guerrero. El rostro de Sora se ensombreció de celos y odio. La sospecha en los ojos de Kaelen, sin embargo, dio paso a una emoción mucho más peligrosa, una intensa curiosidad. «Tú», dijo Kellen, su voz fría como el hielo, «¿quién eres?» Elara comprendió en ese instante que su verdadera prueba acababa de comenzar. Pues Sora acababa de encontrar la prueba que necesitaba para difundir la mentira de que esta novia guerrera era una asesina enviada para matar a Kellen. Al día siguiente, comenzó la primera prueba de Elara como novia real. Por sugerencia de Sora, se le pidió que realizara las tareas tradicionales de las mujeres de la tribu: tejer los diseños sagrados, moler hierbas curativas y preparar la comida ceremonial. Elara no había cogido una aguja en su vida. En el telar, fue un completo desastre. Rompió los hilos, arruinó los diseños. En lugar de hierbas curativas, seleccionó las venenosas, mientras las mujeres de la tribu se burlaban de ella. Sora sonreía con falsa compasión. «Como veis», le dijo al jefe Kaelen, «el rey nos ha enviado a su hija más inútil. Esto es una traición al tratado». La vergüenza de Elara se convirtió en ira. Ella no había sido entrenada para estas tareas. Al atardecer, cuando Kaelen y sus guerreros regresaron de la casa, los jóvenes de la tribu practicaban el lanzamiento de lanza. Uno de los jóvenes no lograba acertar al blanco, agotando la paciencia de Kaelen. Elara no pudo soportar más ver los lanzamientos fallidos. Ante la mirada atónita de todos, dio un paso al frente. Tomó una de las lanzas de práctica en su mano. Cerró los ojos. Equilibró su respiración como le había enseñado el maestro de armas. Sintió el peso y lanzó la lanza. La lanza voló con un silbido agudo y a 50 pasos de distancia se clavó en el centro exacto del objetivo, en la diana. Un silencio sepulcral cayó sobre la aldea. Todos los guerreros, incluso Kaelen, se quedaron helados. No fue un tiro de suerte. Fue el lanzamiento de una guerrera experta. Elara había fracasado en todo lo que se suponía que debía hacer una princesa, pero había ejecutado a la perfección el único movimiento que se suponía que debía hacer un guerrero. El rostro de Sora se ensombreció de celos y odio. La sospecha en los ojos de Kaelen, sin embargo, dio paso a una emoción mucho más peligrosa, una intensa curiosidad. «¿Tú?», dijo Kaelen, su voz fría como el hielo. «¿Quién eres?». Elara comprendió en ese instante que su verdadera prueba acababa de comenzar, pues Sora acababa de encontrar la prueba que necesitaba para difundir la mentira de que esta novia guerrera
Era una asesina enviada para matar a Kailen. Elara no dudó ni un instante. Mientras intentaba sacar el enorme cuerpo de Kellen de debajo de la roca, recordó las dolorosas lecciones del maestro de armas. La fuerza no está en los músculos, sino en la inteligencia para usar la palanca. Usando la rama de un árbol, hizo palanca en la roca y arrastró a Kellen a un lugar seguro. Su pierna tenía un aspecto horrible, no dejaba de sangrar. Elara rasgó su vestido de princesa y utilizó un conocimiento que su padre le había obligado a aprender, pero que ella había odiado hasta ese día: la medicina herbal. Con maestría, usó tela de araña y musgo de roca para detener la hemorragia y hacer un torniquete. Mientras Kailen deliraba de dolor, observaba asombrado cómo esta mujer delicada se movía como una curandera. Les llevó días regresar a la tribu. Elara protegió y alimentó al guerrero cojeante. Cazó con su lanza, lo calentó con su fuego. Cuando llegaron a la aldea, ella llevaba a Kailen a cuestas. La aldea quedó atónita ante la escena. La falsa princesa había salvado al guerrero más fuerte de la tribu. Sora quedó horrorizada ante este increíble regreso. El rescate de Kailen podría ser la prueba de su traición. Cuando el jefe miró a Elara, ya no vio a una cautiva, sino a la heroína que había salvado la vida de su hijo. Sin embargo, a Sora le quedaba un último movimiento. La pierna de Kailen no mejoraba. Estaba envenenada. Los curanderos de la tribu estaban indefensos. Sora gritó: «¡Esto es la magia negra de la extranjera! Fingió salvar a nuestro guerrero, pero regresó con una maldición que lo está matando lentamente. ¡Debemos quemarla!». La vida de Kailen pendía de un hilo, y la tribu estaba a punto de caer en la trampa de miedo de Sora. Elara, mientras miraba la frente febril de Kailen, supo que el antídoto solo podía estar en un lugar: en su propio reino, en el palacio de su padre. Regresar significaba firmar su propia sentencia de muerte, pero para salvar a Kailen, debía correr ese riesgo. Elara robó el caballo más rápido de la tribu y se perdió en la oscuridad de la noche. Ya no cabalgaba como una cautiva, sino como una guerrera con una misión. Cuando llegó a las fronteras de su propio reino, los guardias la reconocieron e inmediatamente la capturaron y la llevaron ante su madre, la reina Serafina. «¡Has vuelto!», dijo la reina, su voz sin rastro de amor ni de arrepentimiento. «Y has roto el tratado. Nos llevarás a la guerra con los escorpiones de roca». Elara dijo: «No me importa la guerra. Necesito el antídoto. Kailen se está muriendo». Justo en ese momento, apareció su hermana gemela, Amara. Parecía delicada y asustada. «Ayúdala, madre», susurró. «Ella fue en mi lugar. Su muerte será la muerte de mi conciencia». Por primera vez en su vida, la reina se vio atrapada entre sus dos hijas, pero el destino de su reino dependía de que Kailen siguiera con vida. No podía arriesgarse a una guerra. Le dio el antídoto. En cuanto Elara recibió el antídoto, salió corriendo del palacio, pero en la puerta la esperaba un grupo de los guerreros de mayor confianza de Kailen. La habían seguido, creyendo que era una traidora. «Envenenaste a nuestro jefe y ahora te reúnes con el enemigo», gritaron. Justo cuando iban a matarla, el propio Kailen apareció a caballo, con su pierna herida. Había seguido a Elara. «Deteneos», dijo. «No es una traidora, es mi vida». Cuando regresaron a la tribu, la traición de Sora ya había sido descubierta. En ausencia de Elara, había sido sorprendida intentando dar a Kailen una última dosis de veneno. Con el antídoto que trajo Elara, Kailen se recuperó por completo. Ese día, el jefe se plantó ante su pueblo. «Nos enviaron una princesa», dijo, «pero los espíritus nos regalaron una guerrera». Se volvió hacia Elara. «No te sometiste a tu destino, reescribiste el nuestro. Ya no eres una cautiva, serás la hermana escudo de esta tribu, la esposa de mi hijo y la reina de este pueblo». Años después, mientras Elara y Kailen gobernaban sus tribus juntos, su hermana gemela Amara vino a visitarlos. Las dos hermanas construyeron un puente de paz entre las tribus. Elara, que había comenzado su vida como una princesa, había encontrado su verdadero ser como una reina guerrera.